Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. 40 solicitudes diarias en busca de un cupo recibe el Hospital Móvil de San Pedro Sula. Sociedad Civil clama por más camas en hospitales y que se dote de equipo e insumos a centros de triaje ante pico de la pandemia. En un triaje esperando cupo en hospital, fallece hondureño de la tercera edad. Economistas advierten sobre el riesgo de seguir endeudando el país para cubrir déficit financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no para inversión. Y en noticias internacionales, Ejército de China derriba una represa por crecidas que ponen en peligro a Henan. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Muy buenas tardes, Honduras. Qué placer poder iniciar este espacio noticioso saludándole a través de la pantalla de Canal 11 desde nuestros estudios en la ciudad capital. Hoy, miércoles 21 de julio del año 2021, nos encontramos preparados junto a todo nuestro equipo periodístico y también de producción para hacerle llegar a usted que nos está viendo desde la comodidad de sus hogares y a todas las personas también que nos escuchan a través de Radio Visión Honduras. Leila Bendaña me acompaña como todas las tardes. Leila, muy buenas. Muy buenas tardes, Isabela, un gusto saludarla a usted, así como todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Muchas gracias, saludos también a los que nos ven a través de www.canal11.hn. Estamos listos y comenzamos de inmediato, enlazándonos hasta San Pedro Sula con la periodista Shirley Martínez. Escucha muy bien, 40 solicitudes a diario en busca de un cupo recibe el Hospital Móvil San Pedrano. Adelante, Shirley, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas se encuentran alarmados y es que nos han informado que el Hospital Móvil recibe a diario hasta 40 solicitudes por un cupo y ya no se dan abasto. Escuchemos las reacciones. Hemos estado desde el día de ayer prácticamente sin cupos. Hemos tenido pacientes hasta en el filtro esperando ingreso. El día de hoy estamos haciendo movilización de pacientes hacia el gimnasio. Ya tenemos 8 pacientes identificados y listos que van de traslado hacia el gimnasio municipal y son los cupos que se van a generar tempranamente. Ya la ambulancia del gimnasio está iniciando los traslados de estos pacientes. Sin embargo, tenemos algunos pacientes dentro de la torre hospitalaria que han salido positivos, que necesitamos hacer el traslado de ellos para el módulo de COVID. En la última semana hemos visto un incremento significativo, ¿verdad?, de los casos a nivel del Hospital Móvil. Las solicitudes que están viniendo de los diferentes triajes ha ido en aumento. Nosotros le pedimos a la población que continúen con las medidas de seguridad, que acudan, ¿verdad?, a los puestos de vacunación. Hemos encontrado pacientes que ya deberían a este punto estar vacunados, especialmente personas de la tercera edad, que a este punto no han recibido ninguna de sus dosis, ¿verdad? Y eso obviamente lleva a un riesgo mayor. Entonces, le solicitamos que continúen con las medidas de distanciamiento, lavándose las manos, para evitar, ¿verdad?, una situación parecida a la que está sucediendo ahorita actualmente en la zona centro, en donde tenemos una gran cantidad de solicitudes también de ingresos a los hospitales. Bien, y es que estos expertos han señalado que el desenfreno que ha tenido la población ha incidido en el alza de casos y ya los hospitales pues lucen desde hace 2 semanas saturados. Esto es lo que se desprende a esta hora del mediodía desde la ciudad industrial. Retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Shirley Martínez, por este reporte desde San Pedro Sula. Y vean ustedes este reclamo que está haciendo la sociedad civil por más camas en hospitales y que se dote de equipo e insumos
a los centros de triaje ante el pico de la pandemia que está sufriendo el territorio nacional. Es nuestro compañero Gerlin Díaz quien nos da a conocer reacciones. Adelante, Gerlin. Buenas tardes. Efectivamente, les informamos en este contacto en relación al clamor que está haciendo la sociedad civil, porque en este momento ellos consideran que hay un alto pico de la pandemia del COVID-19 que está atacando en todo el territorio nacional. Y piden a las autoridades de salud dotar de más camas los centros hospitalarios, así como también equipar mayormente los centros de triaje en el país. A continuación, vamos a escuchar sus reacciones. Estamos en un momento crítico, difícil, con la pandemia desde el año pasado, y necesitamos que el gobierno incremente lo que son las camas y los centros de triajes en las partes claves del país y a nivel nacional. Pero ahorita estamos viendo el repunte de casos de COVID en ciudades importantes como Tegucigalpa, en el sector de Francisco Morazán y en varias ciudades del país. Y el gobierno está en la obligación de poder atacar rápido eso, porque si no, este problema se va a salir de las manos. El pésimo manejo por parte del gobierno en materia de la pandemia, hemos visto cómo pues los dineros sí han existido. De hecho, Honduras es uno de los países que más recursos han destinado para el manejo de la pandemia, pero no se ve reflejado en el sistema de salud pública. Es decir, no tenemos hospitales, no tenemos camas, no hay insumos, vemos que la infraestructura pues desafortunadamente es obsoleta, y insumos básicos como camas, jeringas, mascarillas, pues siguen siendo de las demandas que los hombres y mujeres de médicos, enfermeras, los que están en primera línea, pues siguen reclamando. Yo creo que primero es importante ver que un grupo de expertos, ¿verdad? Yo creo que el Colegio Médico reiteradas ocasiones han hecho solicitudes. Creo que la ministra actual pues definitivamente le ha quedado demasiado grande la tarea. Es una persona que no está calificada para poder estar a frente de salud, mucho menos en el marco de una pandemia. El clamor llega en este momento porque las ciudades pues están contagiadas y los hospitales están con su máximo de cupos y los triajes no cuentan con los insumos necesarios para atender los primeros auxilios. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Muchas gracias, Gerlin Díaz. Cambiamos rápidamente de tema y nos enlazamos en vivo con el periodista Giovanni Villalobos. Usted nos informa que las autoridades de la UNA interpondrán un recurso contra las sedes. Adelante con todos los detalles, Giovanni. Buenas tardes, Leila Bendaña Flores, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera Alvarado, ya han interpuesto este recurso. Doctor, muy buenas. Buenas, sí, en efecto, el día de hoy nos hemos hecho presente a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte para precisamente defender la postura universitaria en el tema de las sedes. Nosotros hemos considerado que el artículo 34 de esa ley especial agrede al artículo 160 constitucional, que nos da a nosotros la obligatoriedad de organizar y dirigir la educación superior en el país. Y al analizar esta posición, hemos discutido esto de manera extensa en el Consejo Universitario y unánimemente están apoyando esta postura nuestra, y además de esto lo hemos discutido en el seno del Consejo de Educación Superior, y las 21 universidades también se han pronunciado en este sentido. Por lo tanto, consideramos que es lesivo a los intereses educativos del país, porque si ustedes analizan ese artículo, dice que dentro de las sedes habrá, por lo tanto, en la educación en todos los niveles podrá ser tomada en consideración sin tener que supeditados absolutamente a nadie en el territorio nacional, lo cual para nosotros es absolutamente inaceptable. Y por esa razón hemos presentado este recurso de frente, realmente sin ningún temor. Vivimos en un Estado de Derecho y vivimos precisamente en un Estado en el cual tenemos la libertad de presentar recursos, contra lo cual nosotros consideramos que es lesivo, y es nuestro derecho hacerlo. Pero además, en el caso de la universidad, no solamente es nuestro derecho, sino que es nuestro deber. Así que por esa razón el día de hoy hemos presentado este recurso de inconstitucionalidad. Ahora, este ha sido elaborado por personas expertas en el tema y hay muchos artículos que ustedes hacen alusión. Es correcto.
Ha sido elaborado precisamente tomando opiniones del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de expertos legales en la materia de nuestra alma mater. Como podrán ustedes saber, pues dentro de la universidad tenemos expertos en todas las áreas y esta es una de ellas, y por lo tanto lo presentamos bien sustentado, lo presentamos sólido y estaremos respetuosamente a la espera que se pronuncie la Corte. Gracias al rector de la máxima casa de estudios, Francisco Herrera Alvarado, dando a conocer sobre este recurso de inconstitucionalidad en contra de la sede que se ha interpuesto ante la Sala Especial, ante la Sala Constitucional. Con este informe totalmente en directo desde el Poder Judicial, retorno con ustedes. Muy buenas. Buenas tardes, Giovanni. Muchísimas gracias por ampliarnos y brindarnos reacciones por parte del rector de la UNA, brindando razones por las cuales ellos van a interponer este recurso en contra de las sedes ante la Corte. Isabela. Bien, y ahora les damos a conocer a través de la periodista Kelly Olivera que varias municipalidades están realizando cabildos abiertos para consultar a la población si están de acuerdo o no con la implementación de las sedes. Kelly, usted por supuesto nos da a conocer reacciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es, y es que las alcaldías en distintos puntos del país, alcaldes han determinado convocar a cabildos abiertos para consultarle a la población si están de acuerdo o no con la implementación de las zonas especiales de empleo y desarrollo en sus comunidades. Omar Rivera, él es el representante de la sociedad civil y del FONAC. Cuéntenos o díganos usted cuál es su opinión en torno a estas convocatorias que estarían o están realizando algunos alcaldes en el país. Mire, ningún gobierno puede desconocer el sentimiento de la gente de duda o de rechazo frente a cualquier iniciativa oficial. En tal sentido, yo creo que lo más inteligente es que el gobierno pueda ir al encuentro de estas protestas para poder despejar cualquier tipo de duda, para poder valorar la crítica, para poder satisfacer la demanda de algún sector que con razón cuestione este tipo de intervenciones, sin satanizar esto ni llevarlo al maniqueísmo de creer que es bueno o es malo, de que es negro o es blanco. En realidad, en materia de inversión externa, en materia de generar espacios para potenciar zonas de desarrollo económico, ya se ha visto a lo largo y ancho del mundo que hay grises en los cuales se tiene que llegar a un acuerdo. Gracias a Omar Rivera, él es representante de la sociedad civil. Ya escucharon, el diálogo es lo más importante, que el gobierno escuche a estos sectores que pues se oponen a que en sus zonas o en sus comunidades se instauren una sede o una zona especial de desarrollo. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly Olivera, muchas gracias por su reporte. Ahora retomamos temas de salud con Fernando Arteaga. Escuche bien, Tegucigalpa sigue como el epicentro de la pandemia. Además, usted nos informa, Fernando, sobre otras cuestiones en cuanto al COVID-19 que le preocupa a las autoridades. Vamos con usted, adelante. Gracias, compañeras. En el estudio de 11 Noticias, la doctora Carla Pavón, jefa de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud. Doctora, una situación preocupante se vive aquí en la capital de la República y otros sectores como San Pedro Sula van para arriba de nuevo. Sí, como lo dijo usted, es preocupante. Creo de que es oportuno seguir informando a la población que la situación de Tegucigalpa es totalmente desbordante en cuanto a los casos. Siguen presentándose de esa manera exponencial, están llenándose los triajes, están llenos ya los hospitales. ¿Y qué tan grave es la situación aquí en la capital? Mire, todos los días salen más de 300 positivos y aquellos que nosotros podemos detectar, de aquellos que nosotros podemos hacerle una muestra o una prueba, o que llegan a un 3 a hacerse una prueba. Y esta situación nos preocupa también de Cortés, porque Cortés tuvo un descenso y esos ascensos que vuelven a tomar
son preocupantes porque pueden ser el doble. Doctora, se habla que aquí en la capital lo mínimo que mueren son al día 25 personas. Lo mínimo, ¿verdad? Estamos hablando de que 27, 30, hemos llegado a 38 fallecidos y esto estamos hablando de hospitales nacionales, estamos hablando de hospitales públicos. Después nos llega la información del seguro, después nos llega la información de los hospitales privados. Aquí se está muriendo la gente. La doctora Carla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, hablando con nosotros. 25 es lo mínimo de muertes diarias que se reportan en los hospitales públicos aquí en la capital de la República, que continúa siendo el epicentro de la pandemia desde hace algunas semanas. Con este contacto retornamos con ustedes hasta el estudio. Gracias a usted, Fernando Arteaga, por este reporte. Cabe destacar que los triajes aquí en la capital de la República se encuentran pero abarrotados de personas y esto es lamentable. También desde el Amatillo, el alcalde de Choluteca se encuentra a la espera de la llegada del segundo lote de vacunas donadas por El Salvador. Sin embargo, esta información Cristina Costa le estará dando a conocer más adelante. Mientras tanto, en un triaje, esperando cupo proveniente de un hospital, ha fallecido un hondureño de la tercera edad. Ingresando nosotros a nuestro portal de 11 Noticias, le damos a conocer esta información, noticias que se destacan dentro del mismo y por supuesto le damos lectura puntual. Un ciudadano de 68 años de edad se sumó a la cifra de decesos a causa del COVID-19. Falleció en un triaje de San Pedro Sula. Se trata de Regino Andrade, quien presentaba serias complicaciones por el daño que estaba causando el SARS-CoV-2 en su organismo y con mayor agresividad en los pulmones. Según reveló uno de sus seres queridos, el señor fue trasladado con una saturación de 70%, escuche bien. También explicó que estaba batallando con la enfermedad por un mes. Sin embargo, sus pulmones colapsaron. Uno de ellos estaba completamente destruido a causa de esta mortal enfermedad. El originario de San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas, donde lo atendieron ante la falta de cupos. Y con este reporte de nuestro portal de 11 Noticias hacemos una pausa comercial. Le invitamos a que nos acompañe a través de Radio Visión Honduras en las diferentes frecuencias en todo el país. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona del Corredor Central, 105.5 en el Litoral Atlántico y en Choluteca a través de la 90.3. Ya regresamos. Fuertes tormentas sin precedentes registradas en la provincia central de Henan, en China, han causado inundaciones y han costado la vida de al menos 25 personas y han obligado a miles a huir de sus hogares. El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles una partida de 200 millones de euros, 235 millones de dólares de ayuda inmediata para los afectados por las inundaciones en el oeste de Alemania, con un saldo de al menos 170 personas muertas. Las ayudas inmediatas son para la gente que lo ha perdido todo. Objetivo: acabar con las pandillas que aterrorizan desde hace décadas a El Salvador. El presidente Nayib Bukele anuncia que duplicará el número de efectivos del ejército de 20.202 a 40.000 para que junto a la policía puedan emprender una nueva fase en el plan de lucha contra estas bandas violentas. El anuncio llegó durante la juramentación de 1.046 nuevos soldados. 3 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna llegaron en las últimas horas a Guatemala en un avión de American Airlines. Los inmunizantes constituyen una donación de Estados Unidos y suman 4.5 millones de dosis que este país ha ofrecido para frenar la pandemia en la nación centroamericana. La Policía Nacional de Haití anunció este martes la detención de 3 personas, entre ellos 2 policías, por su presunta implicación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Para 11 Noticias, Isabela Chévez.
Al volver, varias alcaldías realizan cabildos abiertos para consultar a la población si están de acuerdo o no con la implementación de las sedes. Continúe con nosotros informándose en 11 Noticias, edición mediodía. El ejército de China derribó una represa para liberar crecidas que ponen en riesgo a una de sus provincias más pobladas, mientras el total de muertes por las extensas inundaciones subió al menos a 25. La operación represa se llevó a cabo en las últimas horas en la ciudad de Luoyang porque las severas inundaciones ponen en riesgo a los habitantes de la provincia Henan, atrapando a residentes en la red del metro y dejándolos varados en escuelas, apartamentos y oficinas. Al menos 10 trenes con aproximadamente 10.000 pasajeros fueron detenidos. En medio del caos, otras 7 personas fueron reportadas como desaparecidas, informaron en conferencia de prensa este miércoles funcionarios de la provincia. En un video se ve a pasajeros del metro parados en agua lodosa que les llegaba hasta el pecho. A lo largo de la provincia se suspendieron el transporte y los trabajos mientras la lluvia convertía a las calles en ríos con rápidas corrientes, arrasando con autos y las personas subiendo en los techos de las viviendas. Para 11 Noticias, Leila Bendaña. Muy bien, continuamos con más información a través de la pantalla de Canal 11 en 11 Noticias Mediodía. Vean ustedes, está listo nuestro compañero Guillermo Paz Manueles para darnos a conocer temas relacionados con la política, ya que expertos electorales lamentan que la lucha de intereses que existe entre el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación siguen atrasando la aprobación del presupuesto adicional para el Consejo Nacional Electoral. Guillermo, usted nos da a conocer diferentes posturas a esta hora de la tarde. Muy buenas. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña Luis León, representante del Instituto Holandés para la Democracia en nuestro país. Luis, esta situación de las exigencias de última hora que mantienen prácticamente entrampado al Consejo Nacional Electoral, además del problema de presupuesto que no se los aprueban, hay exigencias de un 10% para el primer corte de la oposición y del Partido Nacional de más de 200 municipios también para el primer corte. Sí, mire, aquí el problema es que nadie quiere respetar la ley electoral que aprobaron. Ya la ley electoral define que el Consejo Nacional Electoral debe determinar en qué tiempo va a dar, con qué cantidad de actas va a dar una primera tendencia. Pero la ley le define que 3 horas después de cerradas los centros de votación. El otro problema es que quieren decidir administrativamente electoral desde el Congreso Nacional cuando las potestades administrativas están en el Consejo Nacional Electoral, quienes ya han estado en acuerdo de frente al sistema que quieren implementar. Y lo segundo es que todo lo que no pudieron negociar en la ley electoral, porque no iba a haber ley y porque un enviado de Estados Unidos los presionó para que hubiera ley y tuvieron que aprobar a la carrera, ahora lo quieren negociar ex post a través de presiones administrativas al Consejo Nacional Electoral, cosa que no se debe hacer. Yo creo que aquí el Congreso Nacional se está saltando sus potestades y ese es el problema de tener un Congreso Nacional de la República con visiones partidarias y no con visiones de país, y eso lo hemos venido diciendo durante años. El error que tenemos es que los diputados no se despojan sus banderas de activistas partidarios y piensan como diputados. Aquí tenemos personas que les pagamos salarios como diputados, pero son activistas de su partido y defienden a su partido, y así no vamos a llegar a un proceso electoral que funcione. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones de Luis León. Él es el representante del Instituto Holandés para la Democracia. Con estos detalles vamos a los estudios de Canal 11. Adelante con ustedes. Guillermo Paz Manueles, muchas gracias por este reporte político. Mientras continuamos en este mismo tema de política, un importante anuncio por parte de nuestros amigos
de Botanica Works Vista, un producto 100% natural y europeo que mejora la visión y el cansancio en los ojos, previene cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Botanica Works Vista. Muy bien, y ahora continuamos en temas políticos. Vamos con Kimberly Espinosa, que nos informa que si no hay elecciones creíbles y transparentes, es culpa de los bochincheros y fraudulentos de Libre. Así lo han afirmado desde el Plan Nacional. Adelante, Kimberly, con usted. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Y para abordar el tema me acompaña el diputado del Partido Nacional, Samir Molina. Si no hay certidumbre y credibilidad en las elecciones generales, ¿de quién será responsabilidad, Samir? Culpa de los que son de doble discurso, de los que van a los medios de comunicación y dicen que están a favor de la democracia, pero en el Congreso actúan diferente. Habíamos construido consensos que permitían el financiamiento de las elecciones, los 800 millones que solicitó el Consejo Nacional Electoral, el voto del Partido Nacional en el Congreso, en la comisión de dictamen, fue a favor. Sin embargo, los representantes de Libre en esta comisión de dictamen estuvieron en contra de aprobar el financiamiento de las elecciones. ¿A qué nos quieren llevar? Nos quieren llevar a una crisis política, una crisis electoral, social y en medio, además, de una crisis de salud que enfrentamos todos los hondureños a causa del COVID-19. Eso no se vale. Generemos certidumbre. ¿O acaso también quieren que volvamos a lo mismo del 2009? Ese odio social, esa división de la clase social hondureña, o lo del 2017, de la crisis postelectoral, donde por acciones, por no fortalecer las elecciones, llegaron a los extremos de incendiar negocios, de irrespetar la propiedad privada. Nosotros no queremos eso para Honduras, queremos certidumbre, y el Partido Nacional está a favor de aprobar los presupuestos para tener una nueva tarjeta de identidad, brindarle al Registro Nacional de las Personas los fondos necesarios y al Consejo Nacional Electoral como ente rector de las elecciones. Ya basta de tanto odio social y ya basta de doble discurso. Pareciera que ustedes celebraran los problemas que enfrenta Honduras. Se trata de dar soluciones y ustedes lo que están haciendo es entorpeciendo la democracia, señores partidos de izquierda. Dejen de provocar crisis en este país. Bien, muchísimas gracias a Samir Molina. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buenas tardes. Última hora. Última hora. Le damos a conocer esta noticia de última hora. El rubro del transporte va a paro, así como le escucha. No se ha llegado a un acuerdo con el gobierno. Gisela Calix nos da a conocer más detalles. A continuación, Gisela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en el estudio y televidentes de 11 Noticias. Me acompaña don Rigoberto Galo, quien nos va a confirmar esta información y también el por qué han tomado esta disposición. Muy buenas tardes, don Rigoberto, si nos explica cuáles son los puntos que han tomado en cuenta ustedes para irse a este paro de labores. Muy buenas tardes, gracias, y le pedimos disculpas primero a la población, ¿verdad? Y la verdad que la decisión la tomamos anoche a altas horas, en una reunión que terminamos, ya tipo 11, 12 de la noche, debido a que no aguantamos la presión de la banca. El gobierno pide más tiempo, se le ha dado más de un año y no resuelve nada. Y los bancos nos dijeron, ya nos están dando ultimátum, o pagamos o le entreguemos la unidad. ¿Cuál es el problema? Si entregamos la unidad, cuando la evalúan y una persona debe 800,000 lempiras del autobús, o del camión, o de la rastra, o del taxi, y debe X cantidad, cuando lo evalúan vale 400,000 lempiras, según el evalúa, el afiliado queda debiendo todavía 400,000, ¿y de dónde va a pagar si le están quitando o está entregando su unidad? No puede pagarlo. Entonces por eso hemos estado pidiendo hace más de un año un producto financiero para el sector transporte en el cual pueda ser beneficiado como se han beneficiado otros rubros. Yo creo que un año es suficiente, pero no se le ha dado la importancia debida al transporte. Aquí salió el presidente inaugurando que habían fondos CIRSA, al 5% para diferentes rubros, hasta salieron grandes, lo lanzaron en todos los medios, pero para el sector transporte no hay nada. Y eso es lo que hemos estado pidiendo hace más de un año, y hay notas que se le han entregado a los comisionados y no hay ninguna respuesta. Y ya no soportamos, como les repito, la presión de los bancos, porque los banqueros no están perdiendo nada. Ellos más bien nos han incrementado los préstamos del 10% al 18 y 19%. Si ya no los podíamos pagar al 10%, ¿cómo lo vamos a pagar al 18 y 19%?
En el entretiempo que ustedes le dieron un plazo a las autoridades del gobierno, ellos se comunicaron con ustedes para hacerle alguna contrapropuesta, y también el paro va a ser de buses urbanos y también los interurbanos. Bueno, nosotros el lunes antepasado nos reunimos con funcionarios del gobierno, donde son el ministro Roberto Pineda de UNCED, el viceministro Germán Rodríguez, el viceministro de Trabajo, los comisionados y un funcionario de Banprovi. Al final nos pidieron una semana para buscarle salida al problema, más que todo al tema ahorita del producto financiero. Nos dijeron que este lunes nos iban a tener la respuesta y llegamos y seguimos sin respuesta, pues. Entonces el problema es que la banca no se detiene de cobrar y el cliente entrega los buses. Entonces nosotros no podemos seguir en esta situación. O le buscamos una salida a través del gobierno, a través de fondos Banprovi, fondos FIRSA o algún producto financiero adecuado para el sector. Como ustedes tienen que reconocerlo, el sector transporte es uno de los rubros que estuvo parado totalmente. A nosotros nos encerraron en nuestro plantel y a todo el país, pero los bancos siguieron cobrando. Miren que fueron tan groseros las aseguradoras que nos cobraron el costo del seguro y las unidades paradas. ¿Qué riesgo tuvieron? ¿Qué buen negocio? 40, 50 mil lempiras por bus. ¿Cuánto por tanque? ¿Cuánto por camión? ¿Cuánto por rastra? Al final tuvieron un gran negocio porque no siquiera un golpe tuvieron que pagar y sí nos cobraron todo el año y nos lo capitalizaron. Y eso es injusto. Yo creo que el gobierno debe darle la importancia debida al sector transporte, porque somos los que movemos la economía de este país y a la gente más humilde que trabaja, que la trasladamos de sus casas a sus centros de trabajo y viceversa. Y yo creo y esperamos que la respuesta sea pronta, y si no, pues el paro va indefinido a partir del día de mañana. Esa hora la haremos pública mañana. Muchas gracias. Escuchaban a don Rigoberto Galo, dirigente del transporte, quien confirmaba que mañana van a un paro general en este sector. Ya ampliaremos esta información en próximas ediciones de 11 Noticias. De momento vuelvo con ustedes al set principal. Buenas tardes. Gisela, gracias por este reporte. Mañana, a tempranas horas de la mañana, el rubro del transporte se irá a paro de labores hasta que no lleguen a un acuerdo con el gobierno de la República ante esta serie de solicitudes que se les han estado exigiendo desde ya más de un año. Leila Bendaña, continuamos con más información. Así es, Isabela, ahora les informamos que en sesión virtual el Congreso Nacional aprobó el subsidio al aumento a la tarifa de la energía eléctrica aprobado por la Comisión Reguladora para el último trimestre del 2021. De acuerdo al dictamen aprobado por los legisladores, el subsidio será aplicable a los abonados de tarifa residencial cuyo consumo mensual de energía eléctrica sea menor o igual a 350 kilovatios por hora. Entre tanto, el beneficio también será otorgado a pequeños y medianos comercios que tengan un consumo en el mes de 3.000 kilovatios por hora. En ese sentido, la Secretaría de Finanzas deberá asignar recursos del presupuesto general para financiar el beneficio, que tendrá un valor de más de 498 millones de lempiras. Por su parte, las autoridades de la estatal eléctrica tendrán que remitir a la Secretaría de Finanzas el listado de los abonados beneficiados con el subsidio. Y ahora nos enlazamos con Víctor Valladares. Usted está listo, Víctor, para informarnos que los economistas han advertido sobre el riesgo de seguir endeudando el país para cubrir el déficit financiero de la ENE y no para inversión. Adelante, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias. Y sobre este nuevo préstamo millonario que ha adquirido o que se ha autorizado para la estatal eléctrica, hablamos con don Claudio Salgado, economista del país, catedrático universitario. Don Claudio, ¿cómo tomar este nuevo préstamo que adquiere el Estado para la ENE? Mire, aquí hay mucho que hablar. Aquí hay que señalar en primer lugar que este gobierno ha tenido como tónica el estar resolviendo sus problemas de falta de recursos a través de endeudamiento, ya sea interno o externo, sin medir las consecuencias de ese alto endeudamiento. No quiere tomar reformas estructurales, porque claro, eso podría impactarle en el próximo proceso eleccionario. Por ejemplo, la revisión de todos los contratos con los generadores de energía es una medida que se debería de hacer. Lo otro, pedirle cuentas a la EH sobre el manejo del fideicomiso. ¿Por qué no se han reducido las pérdidas técnicas y no técnicas? ¿Cómo se ha mejorado la red de distribución en nuestro país? Entonces, son medidas estructurales
que el gobierno debería de implementar antes de seguir contratando mayores endeudamientos. Por otra parte, uno mira que el Congreso cuando quiere es minucioso, es exigente. Vemos cómo al Consejo Nacional Electoral le está exigiendo todo un plan de inversiones, dónde lo va a gastar, con detalle de a dónde va a gastar un supuesto financiamiento que le va a otorgar. Pero ¿por qué no hace lo mismo el Congreso Nacional cuando el Poder Ejecutivo le presenta el presupuesto de la República? O en este caso de un préstamo más para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Muchas gracias, don Claudio Salgado. Nos ha dado su punto de vista respecto a este nuevo préstamo. Son más de 9.000 millones los que se le han autorizado en las últimas horas a la estatal eléctrica. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Muy bien, le damos a conocer una noticia de última hora. Gerlin Díaz, vía teléfono, nos da a conocer sobre este aterrizaje de emergencia que se ha registrado hace unos instantes. Gerlin, ¿a dónde ocurrió el mismo? Denos detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, informamos de última hora sobre el aterrizaje de una aeronave privada en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, aquí en San Pedro Sula, donde al momento de aterrizar pues tuvo desperfectos en su tren de aterrizaje, lo que obligó al piloto a orillarse en la pista porque pues era una hora bastante concurrida a esta hora del mediodía cuando acaba de tener pues este percance. Por lo tanto, este es un tramo donde mayormente caen también las aeronaves que operan en líneas internacionales aquí en el aeropuerto Ramón Villeda Morales. Por fortuna, el piloto ha salido ileso, así como también al parecer un pasajero que transportaba. No hay mayores detalles a esta hora del mediodía porque recién acaba de ocurrir este hecho donde esta aeronave privada ha sufrido este accidente en la pista del aeropuerto Ramón Villeda Morales cuando hacía el respectivo aterrizaje. Repito, tuvo fallas en su tren de aterrizaje y el piloto, para no poner más en riesgo su vida, se ha orillado en la pista y así pues han llegado personal del aeropuerto y también los paramédicos que asisten a través de las ambulancias y que brindan socorro a aeronaves en esta terminal aérea, le han brindado el respectivo servicio ambulatorio. Hasta ahora no hay pérdida de vidas humanas, no hay personas heridas, solamente los desperfectos que sufrió esta aeronave. Con este contacto vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Gerlin Díaz, por este completo reporte desde San Pedro Sula. Nosotros hacemos una pausa, pero antes le damos a conocer buenas noticias por parte de nuestros amigos de Cable Color. Conecta tu pyme al siguiente nivel con negocios corporativos Cable Color. El próximo 27 de julio continúa el programa de webinars B2B Live Sessions y puedes registrarte en el sitio web www.cablecolor.hn pleca corporativo. Hacemos esta breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos y vea usted lo que reporta el hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, una ola de asaltos y robos. ¿Qué dicen la NEA y también representantes de Citramedis? Mario Cano, vamos con usted, adelante. Muchas gracias, compañeras en 11 Noticias Meridiano. Buenas tardes. Hay preocupación en los representantes de ANEA y Citramedis del Hospital Aníbal Murillo Escobar debido a la ola de asaltos y robos que se están presentando, incluso terminan con agresión a empleados y pacientes. Por tal razón, se han reunido de emergencia con las autoridades del Hospital Aníbal Murillo Escobar. Escuchemos cuáles son las reacciones sobre este tema. Estamos bastante preocupadas como personal de enfermería y todo el personal de esta institución. Entonces nosotros esto lo vamos a pasar a nivel central porque nosotros necesitamos respuesta ya, porque el personal que turna es la que está poniendo el lomo y es la que está expuesta. Los pacientes han sido asaltados diariamente. El mes pasado hubieron varias personas que su dinero que tal vez traen para comer
cuando están cuidando a un familiar se los han llevado, sus papeles, y han sido halladas las carteras en los baños, y todo eso lo hemos dado a conocer y vamos a tomar cartas en esto porque ya es demasiado. Lo que pasa en el hospital, aquí no hay otro más responsable que las autoridades, porque si no gestionan para mejorar, ¿cómo van a decir que la seguridad? ¿Cómo van a decir que las enfermeras? Ahorita le planteamos puntos otra vez al doctor, como siempre lo hemos hecho, claro, de cuál es la problemática aquí en el hospital. Como medida a corto plazo, el director del Hospital Aníbal Murillo Escobar está ordenando la restricción de personas particulares a este centro hospitalario para evitar robos, asaltos y agresiones a pacientes, de igual manera al personal de este centro asistencial. Mario Luis Meléndez en cámara, compañeras en 11 Noticias Meridiano. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted, Mario Cano, por este reporte. Ahora nos trasladamos hasta La Ceiba, en el departamento de Atlántida, donde 2 jóvenes han perdido la vida tras caer de una antena. Para ser exactos, esto aconteció en La Masica. César, usted nos da a conocer toda la información. Así es, compañeros, en efecto. Bueno, estamos en la carretera que de La Ceiba conduce hacia el sector de Colón. Esta zona fue una de las más afectadas durante el invierno y por supuesto en los huracanes ETA y IOTA. Y ya en este momento prácticamente se está reconstruyendo este tramo que estaba totalmente dañado. Y esa es la idea, ver de qué forma toda la carretera CA13 se logra habilitar luego de estos daños que se han dejado en esta carretera. Ingeniero Roy Medina, algo así breve, cuéntanos un poco de estos trabajos que se están realizando en este momento en la carretera CA13. Bueno, en este momento estamos atendiendo la parte de Satuyé, que ha sido una parte conflictiva debido a los sistemas de drenaje que han sido pues tapados con el tiempo, no se les ha dado mantenimiento. Entonces eso es lo que ha generado este problema, que en esta parte de Satuyé pues el pavimento se deteriora de gran manera. En este momento pues ya se quitó todo el material de toda esta parte, el asfalto, y ahorita pues se está preparando la superficie para poder aplicar después lo que es una capa asfáltica de 5 centímetros de espesor para que pues esté todo bien trabajado. Ya se realizaron las obras de poder habilitar el drenaje. Como pueden observar, hay cuneta revestida en una gran parte, se ha logrado limpiar y pues se ha perfilado para que pueda correr el agua en buena manera. Se limpió una alcantarilla, la cual estaba completamente asolvada, y esta pues se ha habilitado para que pueda trabajar y pueda pues lo que es darle paso al agua cuando llueve. Y también se ha habilitado una pequeña caja puente que hay también en este tramo, la cual pues estaba completamente tapada. Prácticamente solo había como 50 centímetros libres para el paso del agua, ya que era una gran cantidad de material que había acumulado en esa parte. Se ha limpiado, todavía se van a hacer un poco más de obras en esa caja para poder prevenir que de nuevo se vuelva a dar el mismo inconveniente. Hemos solicitado a la alcaldía que nos apoyen para poder nosotros canalizar el agua y que esta pues pueda poder movilizarse y que no se quede estancada, ¿verdad? Ya que ese es el problema del pavimento. Un enemigo de los pavimentos, ya sea de asfalto o de concreto, es el agua. Gracias. Ingeniero Roy Medina, es encargado de Inves en este sector atlántico del país, sobre este proyecto que se está realizando, compañeros. Esta calle que comunicaba desde La Ceiba hacia Colón prácticamente ha quedado totalmente destruida y se ha reconstruido en todo este tramo, son varios metros, y por supuesto se espera que esté habilitada en los próximos días. La información que tenemos, compañeros, retornamos con ustedes. Muchas gracias, César Funes. Pues qué bueno que se está haciendo esta reconstrucción en esta carretera, pero como bien lo había dicho Isabela Chévez, veamos a continuación este triste video, un video trágico en el que 2 jóvenes han perdido la vida al caer de una antena, esto en un sector atlántico, en La Masica, allá en la zona atlántica del país. Ahí lo podemos ver, se le estamos presentando ahora mismo. Mire usted qué gran altura
la que se ven los jóvenes en esta antena y qué lamentable, una noticia muy trágica, muy triste, Isabela. Le estaremos ampliando en las siguientes emisiones sobre esta tragedia que le acabamos de presentar. Pero vamos a dar un giro ahora a la información y hoy es el Día Mundial del Perro, de estos seres maravillosos, y a continuación le presentamos un lindo video lleno de ternura que se ha hecho viral en las redes sociales. Veamos. Adentro de la casa con la estufa prendida, miren. Y aún así mi hijito tapado. Porque, ¿cierto que mi amor que hace mucho frío? Dígale a la tía que hace frío. Ay, tápice, escóndase. Escóndase bajo la tapa. Es mi corazón, si es su casa. Eso, tápice, no me haga la culecama. Oh, y sí, cómo se tapa el cosito. Mire cómo está de regalón este gordo. Es un gordo hermoso, es un gordo precioso, un gordo con su almohada, así. ¡Ay, se resfrió, ve! Así está mi hijito, para que ustedes vean de la que se salvó del frío de la calle, mi corazón hermoso. Ahora está tapadito adentro de su casa. Buenas tardes, compañeras y televidentes. El FBI ha advertido, pues en Tokio, que de unos posibles ciberataques. Miremos. El coronavirus no sería la única amenaza para los inminentes Juegos Olímpicos de 2020, que se celebrarán en Japón durante las próximas semanas. Un documento hecho público por el FBI alerta a administraciones y empresas asociadas a los Juegos de que los actores maliciosos podrían irrumpir en el evento mediante ataques de denegación de servicios, ataques en ransomware, ingeniería social, campañas de phishing o amenazas internas que podrían llegar a irrumpir las retransmisiones en directos de los mismos. Las actividades maliciosas también podrían tener efecto en otros ámbitos, desde las retransmisiones de medios de comunicación de los Juegos hasta amenazas a hospitales, tráficos, pasarelas de acceso o sistemas de seguridad. Recuerda la agencia estadounidense en un comunicado, podrían robar e incluso hackear y filtrar datos sensibles de los huéspedes de la Villa Olímpica. Según el FBI, este tipo de eventos, grandes y populares, se convierten en una oportunidad tanto para las acciones criminales como para las operaciones patrocinadas por estados, para hacer dinero, generar confusión, aumentar su notoriedad, desacreditar adversarios y cumplir determinadas metas ideológicas. Bueno, es que en esos países de primer mundo todo es posible. Esto es todo lo que le puedo informar a esta hora en el campo tecnológico. Feliz y bendecida tarde. Bien, gracias Gallo por dejarnos al tanto de pues, el papel que ha hecho la selección nacional en esta Copa Oro. Nosotros continuamos informándole, tal y como se lo mencionábamos con anterioridad. 2 jóvenes han perdido la vida al caer de una antena en la Masica Atlántida. César Funes, vía teléfono, usted nos da a conocer la información. Adelante. Así es, buenas tardes compañeros. En efecto, de última hora se ha suscitado un accidente en la Masica Atlántida. Esta antena que observan ustedes a mis espaldas ha cedido cuando 2 jóvenes estaban realizando mantenimiento de una radio que funciona en el sector de la Masica. Lamentablemente se confirma, pues en este caso, la muerte de 2 jóvenes, y vamos a hablar con miembros del ministerio que tenían, pues aquí el ministerio donde funcionaba esta radio. Bueno, terrible lo que ha ocurrido, este incidente, cuando estaban haciendo el mantenimiento. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿verdad?, de su programa. Lamentamos profundamente lo que ha sucedido, este accidente que se ha suscitado hoy aquí en la colonia San José de la Masica Atlántida. Estábamos aquí en los predios de Estéreo Masica, la voz de Dios. Somos una radio cristiana, somos una radio que trabajamos, ¿verdad?, para el servicio del Señor. Se estaba haciendo una extensión de lo que es la torre que acaban de ver, que se dio.
Ellos eran los que habían estado encargados de levantar la torre. Ya días estaban trabajando, teníamos casi un mes de estar trabajando en lo que era la instalación de esta torre, porque antes la que teníamos era esa, pero era muy pequeña. Entonces queríamos lograr más cobertura para llegar a muchos más lugares. Entonces ellos eran los que estaban a cargo de lo que era la construcción de la torre. Ya estábamos funcionando como Estéreo Masica La Voz de Dios. Hoy solamente se iba a hacer una ampliación más de 10 pies de altura. Y pues pasó lo que pasó en ese momento que se cayó la torre, pues estaban quitando una de las antenitas que había para poder instalar los otros 10 pies. Rápidamente los nombres de los jóvenes que fallecieron. Maverick Calix, el otro muchacho no manejamos el nombre del otro muchacho, solo se le conocía por Pilico aquí, por Pilico. El alias, ¿verdad? Pero el otro sí, el hermano del dueño de aquí de la radio, del presidente de lo que es Estéreo Masica, se llama Maverick Calix. Gracias, lo sentimos mucho lo que ha ocurrido, esta tragedia en el sector de la Masica Atlántida, donde 2 jóvenes han fallecido al momento que una torre de una radio evangélica que funciona en este sector de la Masica se dio y prácticamente del impacto han fallecido estos 2 jóvenes. Retornamos con ustedes, compañeros, buenas tardes. Gracias, César Funes, hasta ese departamento. Lamentable esta noticia, realmente un verdadero accidente en lo que se registró. Con esta información llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Así es, tengan todos una bonita tarde. Con permiso.